Muchas gracias por la presentación. Buenas tardes. Agradezco mucho que me reciban en esta su casa. Agradezco al licenciado Rodolfo González Guzmán, secretario general del Comité Central de la Confederación Regional Obrera, a quien aprovecho para felicitarlo por este tipo de eventos, para que todos nunca se nos olvide que nuestros héroes y los principios y valores por los que debemos seguir luchando estén presentes. Igualmente me complace estar en esta mesa con el doctor Miguel Ángel Fernández Delgado, con el maestro Gaspar Hernández Ranulfo, el licenciado Fernández Cervantes Merino y el licenciado José Augusto Velasco. Es para mí, la verdad, un placer y con mucho gusto hablar de Morelos, y en particular, y hoy, el 14 de septiembre, del documento Sentimientos de la Nación o Sentimientos de Morelos. Uno de los personajes que se nos viene a la mente de inmediato al pensar en la independencia, seguro, para todos los presentes, es José María Morelos y Pavón. Y si nos preguntamos qué sabemos sobre este hombre, seguramente las respuestas más comunes podrían ser: fue un cura, tuvo hijos, uno de los insurgentes que luchó por la independencia de México, se enfrentó a los españoles, le llamaban siervo de la nación, y muchos más. Por supuesto que son ciertos. Sin embargo, Morelos es mucho más que esto. No solo fue el más temible enemigo a vencer que tuvo el ejército realista, también encabezó acciones políticas trascendentales. Su pensamiento influyó en la elaboración de documentos fundamentales de la historia de México e impulsó la creación del primer Congreso Constituyente de México. Siempre he pensado que para entender las acciones de los hombres y mujeres que participaron en alguna parte de nuestra historia, es indispensable acercarnos a su vida, a su personalidad, a su entorno político, social, económico. Es indispensable también ver el tiempo, pero no juzgarlos con nuestros ojos y con nuestra realidad. Tenemos que entender en dónde estaban. Esto es necesario para comprender por qué actuaron en tal o cual sentido, por qué dijeron, por qué hicieron, o justificar de alguna manera sus acciones. Así, no debemos perder de vista el tiempo que les tocó de vivir, sino es importante cómo vivieron, retomarlos, redescubrir para proyectarlos al futuro y para acercarlo a las nuevas generaciones con el objetivo de revisar y valorar su pensamiento. Cuestionarnos sobre la vigencia de su legado, en este caso hablando de Morelos. ¿Qué tanto se han adoptado y aplicado las ideas propuestas por el llamado siervo de la nación? ¿Qué pasa con todos estos ideales y si nosotros los hemos aplicado o aún tenemos materia pendiente en alguno de estos renglones? Es válido redescubrir al hombre para entender al héroe que nos han contado y para formarnos nuestra propia visión sobre él. José María Morelos, y quiero aquí hacer énfasis que en la fe del bautismo se registró con el nombre de José María Peclo Morelos y Pavón.
utilizar este nombre, aun cuando conocemos que algunos de sus biógrafos nos hablan de que el nombre o el apellido debería de ser Morelos Pérez, porque su madre era Juana Pérez Pavón. Pavón con B alta, y sin embargo, y al tiempo, él se firmó José María Morelos y Pavón, utilizando la B chica y el enlace I Pavón. Esto último fue seguramente para distanciarse de la discriminación que sufrió y ser aceptado de mejor manera por la clase con la que en ese momento pues él convivía, los criollos, los españoles, y que de alguna manera no lo veían a su altura. Algunos historiadores describen a Morelos como un clérigo fornido, cariancho, moreno, de gran empuje en andar y movimiento, de voz sonora y dulce. Otros lo retratan como un hombre grueso de cara y cuerpo, aproximadamente de 1,60 metros, 1,50 metros de estatura, de facciones duras y enérgicas, de mirada fría y sombría, de color atezado y pelo negro. Hábil jinete, incansable y vigoroso domador de caballos. Cuando se piensa en Morelos, se nos viene a la mente a ese hombre con un paliacate en la cabeza. Y normalmente nos han dicho que porque sufría de fuertes dolores de cabeza. Pero saben que yo también he encontrado quienes dicen que esta pañoleta era para ocultar su pelo rizado y crespo. En este punto hay quienes opinan que no era criollo, como lo asientan en su fe de bautismo, sino que provenía de una de las castas mezcladas de indio y negro, y algunos más dicen que el generalísimo era indio u otros que era mestizo. Es comprensible que no se haya registrado su verdadero origen en esa fe de bautismo, pues si la desigualdad entre los criollos y los españoles peninsulares era marcada, imaginen ustedes la diferencia entre el criollo y las clases o las castas. Hoy es innegable que por sus venas corría sangre indígena, sangre africana y lo menos, sangre española. Considerando la infancia de Morelos, sabemos que desde niño conocía las difíciles circunstancias de la vida del campo. Sabía del trabajo extenuante y de la escasa remuneración económica. Le molestaba la forma altanera y despótica de los amos españoles. Le irritaba la desigualdad y los abusos entre las marcadas clases y castas. Pero si nos preguntamos cómo se suma Morelos al movimiento insurgente, cómo es su encuentro con otro importante hombre como era el cura Hidalgo. Un buen día, 20 de octubre de 1810, Morelos se encontraba en una hamaca bajo la sombra de un guajilote, que es un árbol frondoso de tierra caliente, en uno de los 3 lugares en donde él estaba encargado. Son lugares de tierra caliente y eran Ocupétaro, Carácuaro y Acuyo, o son, porque son poblados existentes, ¿no? Estaba entonces en esta hamaca, seguramente refrescándose un poquito, porque tierra caliente tiene muy bien ganado el calificativo, son temperaturas de más de 40 grados. Y de pronto pasó un amigo de él, Rafael Guedea, y le dice que si ya supo de la noticia del levantamiento del cura Hidalgo, que se habían levantado en Guanajuato, habían ido a Valladolid o en Morelia y que iban a Ciudad de México. La noticia no le fue del todo sorpresiva a Morelos. ¿Por qué? Porque un mes antes aproximadamente, Morelos había recibido en su curato una disposición del obispo Abad y Queipo en el que le ordenaba que pegara en el templo el decreto de excomunión de Hidalgo. Y una de las características de la personalidad de Morelos es que era obediente, obedecía, y en este caso, aunque no le encantó pegar este decreto de excomunión del cura Hidalgo, lo hizo.
Entonces, Morelos no pudo quedarse tranquilo. Su inquietud e ideas de libertad fueron razones suficientes para ir en busca de Hidalgo. Tuvo que recorrer mucho camino, tal vez un día, para llegar a Charo, donde alcanzó a Hidalgo. Imaginen ustedes el viaje. Seguramente su destreza como jinete fue de gran ayuda, pero esto no menguó el calor, por lo que seguramente llegó sudado, cansado, desaliñado ante el grupo que cuidaba y que estaba cerca de Hidalgo. Morelos se presenta y pide hablar con el cura Hidalgo. La reacción normal de los hombres que están junto a Hidalgo dice: bueno, y este señor, este hombre, y en estas condiciones, ¿qué quiere con Hidalgo? Para sorpresa de todos, lo recibe con gran cordialidad y habla con él. Y Hidalgo le dice que lo acompañe en el camino de Charo a Itaparapeu. Y es ahí precisamente donde Morelos le dice a Hidalgo: Hidalgo, yo quiero sumarme al movimiento, pero como capellán, o sea, de ninguna manera. No había pensado en sumarse como miembro activo del ejército, sino como capellán. E Hidalgo le pregunta: ¿y por qué decides dejar tu vida tranquila en el curato y venir a sumarte a este ejército? Y si me permiten, leo muy breve lo que contesta Morelos. Vine a Valladolid a fines del año pasado, es decir, piensen en un año antes del levantamiento de Hidalgo, 1809, a la casa de mi hermana. La hermana vivía en Valladolid. Nos convidaron a un coloquio y no faltó allí quien hablase del tumulto de Iturrigaray. Iturrigaray era un virrey y las prisiones ejecutadas en aquellos días. No sé lo que sentí. Se me representó nuestra opresión, nuestro oprobio, y concebí un odio contra los tiranos que me tuvo inquieto y engendró el pensamiento de combatir por la libertad de mi patria. Me retiré con esta idea, proyecté construir un fortincito en mi curato, soñándolo punto de defensa a mis olas. Después de mis trabajos, pensaba en ejércitos, en asaltos, en victorias, y lloraba después de ver mi ignorancia en todo. Los representantes callaron, y ante la narración de Morelos frente a Hidalgo, Hidalgo le contesta: padre, me parece que mejor ha de ser usted un general que un capellán. A la muerte de Hidalgo, José María Morelos asumió la lucha y acciones de los insurgentes, encabezando una segunda etapa de la Revolución de Independencia. Durante estos años se encargó no solo de enfrentar al ejército realista, sino también de convocar e integrar una asamblea que fuera representante de la soberanía nacional y tuviera la visión de organizar y estructurar jurídica y políticamente el movimiento de independencia, es decir, elaborar una constitución. Pero ¿verdaderamente Morelos quería una constitución? ¿Estaba consciente de lo que implicaba establecer y conformar un órgano que ejerciera la soberanía y que tuviera la tarea de redactar esta Carta Magna? Considero que el objetivo de Morelos era sentar las bases de esta nación para ser libre de España y dejar claros los principios de igualdad, no esclavitud, soberanía, división de poderes, ideas que plasma claramente en el documento por el que estamos hoy reunidos, Sentimientos de la Nación. Y aquí me encantaría narrarles un episodio que seguramente ustedes conocen, pero que nos deja ver mucho de lo que era Morelos. Andrés Quintana Roo era un ideólogo, amigo, muy cercano de Morelos, que estuvo con él, y narra Andrés Quintana Roo que en vísperas de la instalación del Congreso de Anáhuac le dice el padre Morelos, o el cura Morelos: don Andrés, quiero que se siente, que me escuche y que me corrija, si así usted lo decide, porque mañana voy a someter estas ideas y quiero hablar con el corazón. Y entonces dice Morelos: soy siervo de la nación, porque ésta asume la más grande, legítima e inviolable de las soberanías. Quiero que tenga un gobierno dimanado de su pueblo y sostenido por el pueblo, que rompa todos los lazos que la sujetan y acepte y considere a España como hermana y nunca más como dominadora de América. Quiero que hagamos la declaración de que hoy
de que no hay otra nobleza que la virtud, el saber y el patriotismo, que todos somos iguales, pues del mismo origen procedemos, que no haya privilegios ni abolentos, que no es racional, ni humano, ni debido que haya esclavos, pues el color del la cara no cambia el del corazón ni el del pensamiento. Que todo el que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, ampare y defienda contra el fuerte y arbitrario. Que se declare que lo nuestro ya es nuestro y para nuestros hijos. Que tengan una fe, una causa, una bandera bajo la cual todos juremos morir antes que verla oprimida como lo está ahora, y que cuando ya sea libre estemos listos para defenderla. Estas ideas reflejan a un hombre sensible, preocupado y ocupado por conseguir la igualdad en todos los sentidos: justicia, educación, oportunidades de trabajo. Moreno se preocupó en este momento por el hecho de que tenía que presentarse ante los miembros del Congreso. Tal vez sería criticado y lo que él quería era sumar voluntades. Debería ser lo suficiente claro en su discurso para poder llegar al corazón y pensamiento de estos miembros del Congreso. Sin duda, al leer estas palabras y deseos de Morelos, no se tiene nada que corregir, como se lo comentó Andrés Quintana Roo. Los sentimientos expresados por Morelos son claros, válidos y en algunos de los puntos se diría que vigentes hasta nuestros días. Aún hoy se tiene que seguir luchando para que sea realidad. Finalmente, el Congreso de Anáhuac se instaló el 14 de septiembre de 1813 en el templo de Chilpancingo, en lo que hoy es Guerrero, y es entonces que se presentan sus ideas, aspiraciones y propuestas de esta nación en el documento ya citado Sentimientos de la Nación. Las propuestas reflejan el pensamiento social de Morelos, su preocupación por los derechos de los hombres, su interés por el ejercicio de la soberanía y representación nacional. Finalmente, Morelos es capturado en Tezmacala, Puebla, en 1815. La captura produce dos reacciones. Una, de los españoles, del ejército realista, que finalmente capturan, y así se conocía en las cartas y en comunicados que hacían referencia al cabecilla, al líder que tanto habían perseguido y que parecía invencible. Refieren a Morelos como el monstruo que desde el principio del levantamiento ha sido el más atroz y sanguinario cabecilla. Se congratulaban por este hecho y referían que había un Dios justo y vengador que cortó finalmente la cadena de sus crímenes. El malvado que insultó y asesinó a miembros del ejército realista estaba por fin bajo el poder de la ley. Como líder de la insurrección, las autoridades virreinales, civiles y religiosas dictaminaron para Morelos una sanción ejemplar. Mientras que la Inquisición lo declaró hereje y el clero lo degradó del sacerdocio, la audiencia lo condenó a muerte por traición al rey. La otra reacción, por supuesto, era para los miembros del ejército insurgente que todavía quedaban. Los miembros del Congreso se apresuraron y elaboraron una carta y se las envían a estos insurgentes y les dicen: ahora más que nunca deben seguir luchando, como la leona que defiende a sus cachorros cuando les es robado uno de ellos. Deben gritar y salir a pelear, no deben caer en el desánimo y en la desolación, por el contrario, deben alzar las armas y salir a buscar enemigos al campo de batalla. Morelos fue fusilado el 22 de diciembre de 1815. Con su muerte se extingue también la fuerza insurgente, el Congreso se desintegra, los miembros del ejército se dispersan para quedar solo pequeños grupos armados en determinadas regiones. La sentencia contra Morelos, firmadas por el entonces virrey Félix María Calleja, menciona que en honor y obsequio a su carácter sacerdotal y a todo lo que ha dicho Morelos en los juicios que antecedieron, mandaba fuera ejecutado el reo y que inmediatamente se le diera sepultura eclesiástica a su cadáver sin sufrir mutilación alguna ni exposición, como fue el caso de Hidalgo. Recuerdan que si cortan la cabeza, y esto era pues como una pena también, como un escarmiento. Vean lo que pasa.
a los que se rebelan contra el rey. Morelos tiene diversas facetas, desde las cuales se le puede estudiar. Fue sacerdote, militar, legislador, pero sobre todo hay que verlo como un hombre que debido a su experiencia de vida, al sufrir en carne propia la discriminación, la necesidad económica, el odio, el resentimiento ante el abuso y prepotencia de algunos poderosos, supo aprovechar el momento y las circunstancias. Fue un hombre que luchó para conseguir la justicia e igualdad entre los hombres. Dirigió un ejército de campesinos sin preparación, con tesón, comprometido y convencido de la causa insurgente. Convocó un congreso de Anáhuac, le presentó sus ideas con sentimientos de Morelos. Se le puede juzgar por haber caído también en el extremo de ser sangriento, sanguinario, asesino de españoles, de falta de vocación religiosa verdadera, y lo pongo en signo de interrogación esto, de haber delatado los detalles del movimiento cuando contesta y delata ante el tribunal a la Inquisición, también lo pongo en signo de interrogación. Sin embargo, Morelos es un hombre que aún sus detractores reconocieron como un enemigo peligroso, inteligente y fuerte. El nombre de Morelos lo podemos encontrar en infinidad de calles, escuelas, monumentos, pinturas, estatuas, poemas. Se encuentra el nombre de Morelos, bautizado del estado de Morelos por este personaje, bautizado así por Benito Juárez en 1869. Igualmente, la ciudad de Morelia lleva este nombre como un reconocimiento, un homenaje a uno de sus hijos inolvidables a partir de 1828. El 30 de septiembre también en Morelia es una fecha recordando el natalicio de Morelos y es una festividad importante. Quiero yo comentarles también de una iniciativa que surgió entre los propios ciudadanos interesados en recordar en la región que transitó y vivió Morelos. Se lanzó hace ya muchos años una iniciativa para hacer la cabalgata de Morelos. Esta cabalgata empieza en Itaparapeo. Yo en particular les puedo hablar de lo que es Nocupécaro, Carácuaro, Uspio y Huetán. Y en esta cabalgata los habitantes de cada uno de estos lugares se ponen de acuerdo y van a caballo algunos, otros a pie, y hay uno que representa a Morelos. Y algunos de los que van con ellos usan estas cueras. Seguramente también recordarán que se habla de Morelos y los cuerudos. Y las cueras son y se usan para protegerse de las espinas, de los árboles en el campo. Y por eso también se hace este recuerdo, que además es bueno que se siga recordando porque las nuevas generaciones se acercan a este personaje y a estos acontecimientos. Es una tradición que termina en Huetamo y cada uno de estos lugares pues al final tiene ya una convivencia, reciben y se van haciendo los cambios de los habitantes de un lugar a otro. Esto se hace en octubre. Morelos, al ser capturado, degradado, vejado y sentenciado por su puesto, sabía su final. Tanto Hidalgo como Morelos sabían que no iban a ver su obra terminada. A 200 años de sentimientos de la nación, estamos en deuda en varios de los renglones que tiene este documento. Es importante que las nuevas generaciones conozcan estos documentos que conforman nuestra historia, conozcan de dónde venimos, cómo nacimos a la vida independiente para poder tener un futuro con mayores oportunidades. La realidad que vivimos hoy, por supuesto, que no es la misma que vivió Morelos, pero yo les casi aseguro que si a todos los que estamos aquí reunidos hoy nos preguntaran qué queremos que diga nuestra Constitución, en el supuesto que nosotros fuéramos ese Congreso Constituyente y que tuviéramos la tarea de elaborar una Constitución, palabras más, palabras menos, diríamos lo mismo de Morelos. Les agradezco mucho.